Hola amigos, soy Geraldine Maurer. Para los que no me conocen, soy nutricionista clínica y deportiva y en esta oportunidad les he preparado un video de nutrición deportiva para que nuestros hijos puedan aprovechar al máximo sus entrenamientos físicos y su capacidad física en estos entrenamientos tan intensos del fútbol. Les dejo aquí este PowerPoint para que lo puedan ver en casa, en familia. Nos vemos. Bueno amigos, vamos a comenzar con este tema tan interesante que es la nutrición deportiva y conocer algunos aspectos relacionados con las fuentes más importantes de energía que se requieren, como los carbohidratos, las proteínas y las grasas, entenderlas un poco más y también saber en qué momentos consumirlas y cuánto debe consumir un deportista de estos nutrientes. Sé porque veo en el día a día que hay mucha confusión en cuanto a la nutrición y el tipo de nutrientes. A veces no se sabe bien en dónde se encuentran los carbohidratos simples, los complejos, las proteínas. No se sabe muchas veces exactamente cuáles son las mejores, porque hay diversos tipos de proteínas, así como las grasas. Entonces, en este pequeño video pienso hacer un extracto digamos, los conceptos más importantes de estos nutrientes para que lo tengan muy claro, sobre todo en el deporte. Más adelante podemos ir ahondando más a fondo en temas más específicos, porque digamos que esto es una mirada muy básica, pero muy importante y necesaria en la nutrición del deportista. ¿Qué necesita un deportista para adquirir fuerza y resistencia física? ¿Qué es lo que buscamos a la hora de hacer deporte? Bueno, principalmente necesitamos estos nutrientes, carbohidratos, tanto simples y complejos, lo vamos a ver más adelante, proteínas de alto valor biológico, que también lo vamos a analizar con más detalle a continuación, grasas, vitaminas y minerales, y nos vamos a centrar específicamente en el hierro, porque este capítulo es sumamente amplio, pero nos vamos a dedicar al hierro porque el hierro se une a una proteína y se genera la hemoglobina, que es la que transporta el oxígeno, que es parte importantísima en la generación de la energía. ¿Dónde se encuentran los carbohidratos? Principalmente provienen del reino vegetal, como los azúcares, los almidones. Sin embargo, el organismo almacena algo de carbohidratos en forma de glucógeno tanto en el músculo como en el hígado, y los deportistas pueden aumentar esta cantidad de glucógeno ingiriendo azúcar o bebidas rehidratantes en los momentos deportivos y sobre todo al finalizar el momento deportivo. Eso se llama el carbo loading. Y esto va a hacer que nuestro siguiente entrenamiento sea mejor. ¿Por qué? Porque voy a tener mayor resistencia, más tiempo con un poco más de energía de primer orden, de primer uso, como es el glucógeno o la glucosa. Debemos también conocer la clasificación de los carbohidratos como simples y complejos. Los carbohidratos simples, una manera fácil de identificarlos son a través del paladar, ya que todo lo que es dulce a la boca es un carbohidrato, a excepción de la modernidad de hoy en día de los edulcorantes artificiales. Esos no son carbohidratos necesariamente, salvo la sucralosa, pero ya ese es otro tema. Pero de los alimentos naturales y también de los alimentos industrializados, podemos indicar que es lo dulce al paladar, el azúcar pura, así como las frutas, la fructosa, el azúcar de la leche, la lactosa, también es un azúcar simple. Y por otro lado, tenemos a los carbohidratos complejos, que son los almidones, que son cadenas de carbohidratos simples o de glucosas simples, cadenas muy grandes de este tipo de glucosas y normalmente también vienen con mucha fibra, al igual que las frutas. Por ejemplo, los carbohidratos complejos provienen de los cereales, como la quinoa, el trigo, el maíz, de las menestras y de los tubérculos principalmente. Entonces tenemos esta clasificación y debemos también de ahora en adelante saber en qué momento se debe consumir qué tipo de carbohidratos, ya que por ejemplo los carbohidratos simples como el azúcar se deben consumir muy esporádicamente, solo en momentos muy específicos en el deportista, mientras que los carbohidratos complejos sí deben ser la base de la alimentación del deportista.
Veamos ahora cómo actúa el glucógeno en la generación de energía. Recordemos que el glucógeno es la manera como el organismo almacena los carbohidratos. Entonces, estos van a estar como en un estado de almacenamiento hasta el momento en que la persona requiera de glucosa para poder utilizarla en forma de energía. Esta es una molécula de glucógeno que se almacena, recuerden, en el músculo y en el hígado. Y fíjense cómo es este proceso de transferencia de glucosa a la sangre, que es lo que queremos. Cuando ya se acaba la glucosa en el organismo, que esto ocurre en los 30 primeros minutos aproximadamente de una actividad física intensa, algunas personas puede ser más o menos de acuerdo a la cantidad de glucógeno que esté adaptado a almacenar. Esto puede mejorar con la práctica de tomar bebidas azucaradas durante y después del ejercicio. Esto mejora esta capacidad de captar glucógeno y hace que los deportistas tengan una mayor resistencia física. Entonces, una vez que se termina la glucosa en la sangre, o sea que nos da hipoglicemia, baja la glucosa, lo que va a suceder en el músculo es que se forma, por ejemplo, a través de un proceso de fermentación láctica que se llama lactato, el ácido láctico, pasa a la sangre y va al hígado nuevamente donde se convierte en glucosa y pasa nuevamente a la sangre. El glucógeno del hígado se transforma en glucosa donde pasa directamente como glucosa a la sangre. Pero el glucógeno del músculo tiene que pasar primero por este proceso de lactato. Se convierte en lactato y pasa a la sangre y recién se convierte a través del hígado nuevamente en glucosa. Entonces es un ciclo de la generación de energía a través del hígado. Es un órgano importantísimo para poder brindarnos energía permanentemente a través de esta transformación cuando se nos termina el azúcar en la sangre. Así como el glucógeno y la glucosa son la principal fuente de energía para el organismo, no es la única. Hay otras formas de energía que el organismo tiene que transformar en azúcar. Digamos que la segunda fuente energética son los triglicéridos. Los triglicéridos son la grasa almacenada en el organismo, digamos que es la energía en exceso se almacena como triglicérido y luego, cuando se termina el azúcar en sangre, el triglicérido se convierte en una fuente de energía que va a terminar siendo glucosa finalmente también a través del hígado. Y una vez que, digamos, se acaba también el glucógeno, van a estar tanto el triglicérido como el tejido muscular también se va a convertir en energía. Vamos a convertir el músculo en azúcar y eso no queremos. El deportista debe tratar por todas las formas de mantener su masa muscular y evitar perder el músculo y menos aún convertirlo en azúcar, en fuente de glucosa para darnos energía. Esto es lo que hace el organismo como un proceso de supervivencia, pero debemos evitarlo consumiendo adecuadamente azúcar, sal, ¿no? Que se le denomina electrolitos a estos dos elementos durante el ejercicio para evitar este proceso. Si queremos consumir la glucosa y el glucógeno y también los triglicéridos, pero no queremos consumir el tejido muscular porque es lo que queremos aumentar, al contrario. Y hay formas de preservarlo consumiendo adecuadamente carbohidratos. ¿Cuánto requiere un deportista? ¿Cuántos carbohidratos requiere consumir? Bueno, se recomienda consumir entre 9 a 10 gramos de carbohidrato por kilo de peso. Si el peso de él o la deportista, por ejemplo, 70 kilos, deberá consumir entre 130 y 700 gramos de carbohidrato diariamente, distribuyéndolos adecuadamente, sobre todo durante y después del ejercicio, pero durante todo el día, pero principalmente uno debe enfocarse en estos momentos porque yo veo deportistas que toman agua, que no comen antes de entrenar, ¿no? Esto es muy malo, esto ya no se debería hacer y debemos corregirlo. Antes del entrenamiento se deben consumir carbohidratos y hay que saber contabilizarlos. Por ejemplo,
Una taza de quinoa tiene 32 gramos de carbohidrato, una taza de menestra 40, y así hay una lista muy grande del contenido de carbohidratos de los alimentos que debemos ir contabilizando de acuerdo a cada persona, a cada también rutina diaria, para poder llegar a los requerimientos de cada uno de ellos. Ahora hablaremos de las proteínas. Las proteínas son indispensables para la generación de masa muscular. Si se dejan de consumir o se consumen en cantidades muy bajas, el propio músculo se va a degradar para suplir esta falta de ingesta proteica a través de los alimentos de la dieta. También forman parte del sistema inmunológico, digestivo, de las enzimas, del sistema hormonal, sanguíneo, entre otras. Analicemos ahora estas dos fotografías que veamos que la de la derecha es muy impactante, porque quiero hablarles de la generación muscular y de la degradación muscular o la desnutrición crónica, situación en la que el propio músculo se convierte en alimento, cosa que nuevamente repito, no queremos. Entonces, en el momento en que uno tiene una alimentación adecuada, tanto en carbohidratos, en proteínas, en grasas, etcétera, y también unido a la actividad física, va a generar una buena cantidad de masa muscular, ideal y saludable. Pero cuando hay poco alimento y poca fuente proteica, pero sobre todo poco alimento, veamos cómo queda el músculo. El músculo ya a este nivel de desnutrición crónica, crónica significa de muchos meses, ha hecho que el músculo haya sido parte de la alimentación de esta persona, por eso está con esta delgadez extrema, donde el músculo se convirtió, como dice acá, en su propio alimento. Pongo estas dos situaciones extremas porque esto obviamente que sucede a un mucho menor grado, pero es, digamos que la foto que nos hace entender que el músculo es parte de un órgano activo que está en constante intercambio de energía y nutrientes con el organismo. ¿Qué son las proteínas? Las proteínas son sustancias orgánicas formadas por moléculas sencillas llamadas aminoácidos. Imaginemos que cada aminoácido es como una perlita de distinto tamaño, digamos que va a tener distintas funciones. Se puede explicar esta definición como un collar de perlas, en este caso las proteínas compuestos por perlas que representan a cada aminoácido particular. Es decir, las proteínas son cadenas de aminoácidos de distinto tipo que confirman distintos tipos de proteínas. Hay una gran variedad de aminoácidos y también de proteínas que se conforman en base a ellos. Y vamos a conocer acá algunos, como por ejemplo los aminoácidos clasificados de esta manera, como esenciales y no esenciales. Lo esencial en nutrición significa que tu cuerpo, el organismo, no lo puede producir y tenemos que consumirlo cotidianamente para poder generar todas estas funciones necesarias para el organismo. Entonces, entre los aminoácidos existen unos que produce nuestro organismo y otro que no los produce. De ahí su nombre esencial y no esenciales. Las mejores fuentes de aminoácidos esenciales son los alimentos de origen animal. Y acá hay una tablita para que ustedes vean, no tienen que aprenderla ni memorizarla ni nada, pero para que ustedes vean que hay una gama de, por ejemplo, aminoácidos esenciales, son 8. Los condicionalmente esenciales. Hay unos condicionalmente esenciales que, por ejemplo, en momentos deportivos muy grandes, o sea, de mucha intensidad, de mucho tiempo, momentos de deporte intenso y crónico, de esfuerzo muscular, de esfuerzo físico, y también, por ejemplo, personas que han pasado por un procedimiento quirúrgico, van a necesitar de algunos aminoácidos en mayor cantidad que no son esenciales, sino se les denomina condicionalmente esenciales por estos momentos de intensidad, ¿no? O de necesidad aumentada de este tipo de aminoácidos, y los no esenciales que el organismo sí produce, ¿no?
Y acá vamos a ver cómo pues, tenemos aminoácidos sueltos. En el organismo se genera un pool de aminoácidos que el organismo los va obteniendo y utilizando, generando estos péptidos y estas proteínas. Los péptidos son cadenas pequeñas de aminoácidos y las proteínas son cadenas muy grandes de estos conjuntos de aminoácidos que van ensartándose en distintas formas de acuerdo al tipo de proteína que se quiere formar. ¿Dónde se encuentran las proteínas? Bueno, la principal fuente de proteína son los productos de origen animal, como el pescado, leche, huevos, quesos, carnes de todo tipo, como el chancho, el pollo, el pato, cuy, el caracol, los mariscos, entre otras. Fuentes de menor contenido en cantidad y calidad son las menestras y fuentes de bajo contenido son los cereales, tubérculos, verduras y frutas. Entonces, acá tenemos otro concepto en las proteínas que es la calidad. La calidad se refiere a la cantidad de aminoácidos esenciales que contiene, porque, por ejemplo, los alimentos de origen vegetal tienen una menor calidad, porque tienen los aminoácidos esenciales de forma limitada, muy poco. Entonces, no podríamos sobrevivir consumiendo la misma cantidad, por ejemplo, de una dieta de una persona omnívora que consume carnes, etcétera, que una persona vegana, por ejemplo, porque esta persona vegana tendría que consumir muchísimo más de este tipo de proteínas, sus requerimientos serían totalmente otros para poder llegar a esta cantidad suficiente de aminoácidos esenciales, ¿no? Y las fuentes de bajo contenido, los cereales, tubérculos, verduras y frutas tienen pues casi 1%, pueden llegar hasta el 2%, pero son muy bajos, teniendo por ejemplo las fuentes de origen animal un 20, 18, 15% de proteínas de alta calidad biológica, de buena calidad. Por ejemplo, la única excepción a los vegetales son las nueces, las almendras, que tienen 25%, que tienen una gran cantidad de proteínas, pero también otra vez son de baja calidad o de bajo valor biológico porque son limitantes en esos aminoácidos esenciales. Lo que hacen los vegetarianos es combinar, por ejemplo, menestras con cereales y pueden llegar a mejorar un poco esa calidad combinando lo que le falta una con otra, ¿no? Pero digamos que en el caso de las personas omnívoras que comen, digamos, productos de origen animal no tienen ningún problema con esto y se mantienen, digamos, los requerimientos normales que vamos a ver en unos minutos. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa si nos excedemos con el consumo de proteína? Pues para entender lo que ocurre es que los aminoácidos en exceso al final se utilizan para sintetizar ácidos grasos, se almacenan en forma de triglicéridos en el tejido adiposo, por tanto un exceso de proteína se almacena en forma de grasa, ¿no? Es un mito pensar que si uno come proteínas y proteínas y proteínas en gran cantidad, sobrepasa sus requerimientos, estos no se van a convertir en grasa. Sí, se convierten en grasa también como, digamos, parecido a los carbohidratos, pero hay que tener esto en cuenta porque tampoco es que se deba consumir un exceso más de lo que uno necesita. ¿Cuánta proteína consumir? Esto es importante de analizar debido a que, por ejemplo, la persona sedentaria requiere 0.85 gramos por kilo de peso. La persona que hace ejercicio recreacional, 1 gramo por kilo de peso. Y la persona que hace mucha actividad física y está formando masa muscular, necesita entre este rango de cantidad proteica, entre 1.5 y 1.8. Por ejemplo, nuevamente, si la persona tiene 70 kilos y está en actividad intensa, entrena todos los días, 2 horas, competencia, va a necesitar aproximadamente 105 gramos de proteína. Y acá tenemos una relación para que tengan una idea de cuánta proteína tienen los alimentos. Por ejemplo,
100 gramos de pescado tiene entre 20 y 23,4 gramos de proteína, un filete de pollo 18,2, una taza de leche 9 gramos, una clara de huevo 3,5, un huevo entero 6 gramos. No es que 100 gramos de pescado tiene 100 gramos de proteína, no es así, es un 20%, 18%, etc. Y así cada alimento tiene sus valores y es cuestión de calcular y de prorratear durante el día esta cantidad proteica y sobre todo enfocándonos en la comida proteica luego del ejercicio. ¿Por qué? Porque es el momento en el que se forma masa muscular. Después del deporte se da con mayor intensidad. Es importante por ello el consumo justo luego de terminar un entrenamiento físico. Bueno, es importante distribuir las proteínas durante el día y no dejar de consumirlas luego del ejercicio, como lo comenté, ya que es el momento de mayor generación muscular. Consumir una adecuada cantidad de proteínas ayuda a recuperar y regenerar músculo luego de los ejercicios. Muy, muy importante. Ahora hablaremos de las grasas, que son tan importantes como los carbohidratos y las proteínas. Estas no solo son fuente de energía similar a la de los carbohidratos, sino que tienen funciones antiinflamatorias si se consumen de buena calidad y en cantidades adecuadas. Acá vemos una gama amplia de aceites que deben formar parte de la alimentación saludable de todos. Y acá nuevamente está este gráfico que es importante para que se quede bien grabado, en el sentido que las grasas son también una forma de energía para el organismo cuando el glucógeno ya se está terminando. Va a ser una fuente muy, muy importante de energía. Es por eso que muchas corredoras, por ejemplo, maratonistas, muchas mujeres tienen una gran resistencia a veces en comparación con los hombres por supuestamente este mayor nivel de tejido adiposo que tenemos las mujeres comparado con los hombres que tienen mayor tejido muscular. Y eso, digamos, ayuda en estos ejercicios de larga duración. Tipos de grasas, bueno, tenemos grasas saturadas, monoinsaturadas, poliinsaturadas. ¿Cuáles son buenas o malas? Todas estas son buenas y todas las necesitamos. Tanto las saturadas, que es, por ejemplo, el aceite de coco, el aceite que viene también en las carnes, muy satanizado por muchísimos años, pero las necesitamos, no debemos excluirlas al 100%. Lo que no debemos es exagerar o comer, digamos, pues grasa de carne roja pues todos los días, eso es un exceso, eso no, pero sí debemos consumir grasas saturadas en un 10%, igual que las monoinsaturadas, que es como las del aceite de oliva, y las poliinsaturadas, que son como las de las nueces, el aceite de girasol, ¿no? El aceite de oliva tiene un poco también, de los pescados, el omega 3 tan famoso. Sobre todo el omega 3 y el aceite de coco van a ser de especial interés, ya que, por ejemplo, el aceite de coco es un aceite que se denomina de cadena corta. Por ejemplo, esa es una cadena larga de un ácido esteárico, ¿no? Ese es el ácido láurico de cadena corta, son más pequeños, entonces tienen funciones diferentes. Solamente he puesto eso para que sepan que de acuerdo a la dimensión, al tamaño de las cadenas de grasas, tienen funciones estructurales o energéticas. En el caso de esta cadena corta, tiene función energética de primer orden. Por eso el aceite de coco, que tiene mucho de esta cadena corta, se está utilizando mucho en el deporte. Es cuestión de que puedan ir probando, de consumir unas cantidades pequeñas de aceite de coco antes del ejercicio, porque sí se siente una mejora en la resistencia, en la energía, y además es muy saludable. El oxígeno es parte muy importante también del proceso deportivo y también podemos mejorar esta capacidad de oxigenación a través de los glóbulos rojos o de lo que hoy en día se habla tanto, que es de la anemia. Es común que algunos deportistas puedan tener
la hemoglobina baja, que significa que estos glóbulos rojos, en vez de estar en estas cantidades en sangre, están muy limitados, hay muy poquitos. Y esto genera muchísimo cansancio. Así como se necesita glucosa, se necesita también oxígeno para tener una buena resistencia física, y podemos mejorar esto a través de la alimentación mediante el consumo adecuado de hierro. También del chequeo periódico, o por lo menos de una vez al año, de estos niveles de hemoglobina en sangre, para poder, si están bajos, consumir alimentos con mayor contenido de hierro y mejorarlo, porque la capacidad aeróbica, la capacidad física, mejora sustancialmente, obviamente, con una buena cantidad de hemoglobina y de glóbulos rojos en sangre. Acá miren este proceso interesante de la oxigenación y la expulsión del CO2, que ya no sirve, es como una desintoxicación que se genera cada segundo en nuestro organismo mientras respiramos, de eliminar CO2 y de oxigenar nuestro cuerpo nuevamente para llenar de oxígeno todas las células que tanto lo necesitan. Es ideal medir los siguientes niveles de sangre, como hacer un hemograma, que nos da una gran variedad de datos, también del sistema inmunológico y de la hemoglobina. Acá nos da la hemoglobina, que los rangos normales son como las notas del 1 al 20, ¿no? Ya 10 es jalado, 11, bueno, también, 12 ya, 12, 13, 14 ya son niveles mucho mejores, y ojalá los deportistas y las deportistas tengan de 12 para arriba, ¿no? Mínimo. En la altura son otros niveles, se utilizan niveles un poco más elevados porque hay menos oxígeno. La ferritina es una proteína que determina el nivel de hierro almacenado, que cuando hay problemas de hemoglobina también es bueno medirlo, tanto como la vitamina B12, que también influye en la producción de la sangre, como el ácido fólico. Es bueno hacer estos chequeos por lo menos una vez al año para poder brindar suplementación en caso que se requiera, o prescribir el mayor consumo de algunos alimentos con estas vitaminas, que tengan este tipo de vitaminas en mayor cantidad. Y acá, para que vean cómo es tan importante el carbohidrato como el oxígeno para la generación de energía, es una célula donde ingresa el oxígeno y el alimento. Acá está el O2, y esa es una cadena de carbohidratos que entra a la mitocondria, que es la parte de la célula que genera la energía y genera, no sé si han oído hablar del ATP, que es la mínima expresión de la energía, es la forma como utilizamos la energía. Entonces, este proceso de la mitocondria, donde el oxígeno y la glucosa ingresan para generar dióxido de carbono y también moléculas de ATP, agua y CO2. Bueno, solamente para que vean así esta foto del proceso y lo importante que son estos dos elementos y la hemoglobina para poder ingresar este oxígeno para el deportista. En realidad para todos nosotros, pero en el deportista se nota mucho más esta falta de hemoglobina y de azúcar, y se nota mucho en la resistencia física. El requerimiento de energía. Bueno, se puede obtener el requerimiento de energía a través de cálculos matemáticos y también a través de la calorimetría indirecta, que hacemos en el consultorio, este tipo de pruebas para deportistas, porque es mucho más exacto saber cuánta energía requiere una persona. Hay una variación muy grande. Por ejemplo, dos personas de la misma edad, del mismo sexo, de la misma estatura, requieren niveles calóricos diferentes, ¿no? Y esto la parte teórica no lo brinda, es la forma más común de hacerlo, pero hay mejores formas, sobre todo cuando uno tiene un gasto de energía muy, muy grande. Es ideal generar este tipo de indicadores más exactos para hacer una dieta más personalizada para cada persona. Esa se llama la calorimetría indirecta. Porque hay muy pocos lugares donde se puede hacer, y es una prueba que se hace a través de la respiración con este aparato, que es un aparato electrónico. Antes era pues un cuarto muy grande, se hacía solamente en universidades para estudios muy particulares relacionados con el metabolismo de las personas.
Bueno, y quiero dejarles ahí para finalizar, porque se ha hecho un poco extensa esta charla que quería brindarles para que puedan mejorar la alimentación de los deportistas de la casa. La bebida rehidratante natural, que me parece mucho mejor que la química que se vende naturalmente como Gatorade, Sporade y todo eso, porque también tiene ácido fosfórico, que es una sustancia que utilizan mucho en las bebidas, pero que descalcifica. Bueno, y el calcio también es importante para el deportista. Pero bueno, acá hay una bebida interesante que se puede preparar facilísimo en casa, ¿no? Entonces, todo deportista debe evitar o retardar la hipoglicemia, ya lo vimos, ya sabemos por qué, que significa hipo bajo y glicemia, el azúcar en la sangre, o sea, una baja azúcar en la sangre. Debemos evitarla para poder mantener nuestra masa muscular y la energía. Por ello, cada 30 minutos se debe tomar por lo menos 300 mililitros de una bebida que contenga azúcar y sal principalmente. Acá tenemos una receta que por cada 600 mililitros de agua, limonada, puede ser té helado, infusiones frías, se utilizan 4 cucharadas de azúcar o miel de abejas y una pizca de sal. La cantidad de azúcar de la bebida clásica rehidratante es como para una actividad física intensa por más de una hora. Si su actividad es menor o no es tan intensa, se debe reducir la cantidad de azúcar o miel, puede ser a la mitad, ¿no? Porque eso sí es para una actividad muy intensa. Porque si uno empieza a tomar también mucha azúcar y en realidad no la necesita en esos niveles, puede sí generar grasa que tampoco queremos, porque el deportista debe mantener unos niveles de porcentaje de grasa corporal bajos. Bueno amigos, gracias por su atención. Escríbanme si desean otros temas también relacionados con la nutrición y deporte, porque esto es solamente un resumen importante y básico de las cosas que los deportistas deben hacer y que ya no deben hacer, como por ejemplo tomar solo agua durante el entrenamiento. Eso ya no se debe hacer, sino estar preparados con este tipo de bebidas de la que acabamos de hablar y tener una alimentación diaria desde el desayuno, almuerzo, cena, los entrecomidas con mucha calidad, tanto de proteínas, de carbohidratos como de grasas. Gracias amigos, nos vemos en otro video o en alguna conferencia. Chao.